Esta conferencia se denomina Pensar la educación atravesada por el género desde el descubrimiento, la sorpresa y la reconstrucción. A cargo de Saskia Funsang, tendrá una duración total de 50 minutos y a la final de la interacción a través de preguntas. Damos comienzo con la ponencia. Saskia es artista y educadora interdisciplinaria cuya práctica es atravesada por los estudios de la mujer y de género y de feminismo, desenvolviéndose en la intersección entre el arte, la educación y la curaduría. Su obra ha sido exhibida en las galerías de Ecuador y Estados Unidos. Ya ha participado en ferias internacionales como Parc Lima, Chaco, Chile y Pinta, Miami. Ha trabajado en los campos de galería, gestión cultural y educación artística en instituciones como Más Arte, Ecuador, Woman Made Gallery, Chicago, Air Gallery, New York, Art Institute de Chicago y Universidad San Francisco de Quito. Una trayectoria que cruza la creación, la mediación y la reflexión crítica. Por favor, recibimos a Saskia con un fuerte aplauso, chicos. ¿Este lo puedo apagar? Ya. Hola, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y una vez más gracias a la UTLA, a Edgar y a Paula por la invitación. Siempre es un honor para mí ser parte de este evento y poder compartir experiencias e información que para mí ha sido trascendental en mi propia experiencia educativa, profesional y personal. Hace 2 años, en mi última participación, mi ponencia se enfocó en las prácticas artísticas de artistas feministas latinoamericanas, cuyos trabajos están atravesados por el género y la experiencia femenina, siendo artistas en este contexto geográfico. Este año quise enfocarme en considerar el género de forma más ampliada, tomando en cuenta la teoría queer y el trabajo de artistas cuyas prácticas han sido impactadas por su experiencia no binaria. Ahora, quisiera empezar compartiendo una frase que a mí la verdad me impactó mucho al leerla, más que nada porque creo que muchas veces tendemos a pensar que darle espacio a los cambios es una tarea difícil, complicada o imposible, cuando en realidad lo único que se requiere de nosotros es plantear pequeños pasos que nos permitan expandir nuestro horizonte de entendimiento y de posibilidades referente a quiénes somos y qué hacemos en el mundo. No necesitamos permiso para repensar el mundo, lo que sí necesitamos es ganas de hacerlo. Necesitamos ganas de preguntar, de desmontar, de evitar los silencios y las grietas de los sistemas que nos formaron. Cada vez que entro a un aula, a un taller o a un espacio expositivo, pienso en esa pregunta que John Dewey, filósofo y educador estadounidense, nos dejó suspendida en el aire. ¿Qué es aprender sino una forma de vivir? Aprender, dice Dewey, es una fuerza energética, impredecible, volátil. No se deja atrapar, no se enseña del todo, se vive. Y enseñar, esa palabra tan pesada, tan cargada de autoridad, se vuelve en realidad el arte de soltar, de hacerse a un lado, de escuchar y dejar espacio a la emergencia del otro. Tomando en cuenta esta introducción, quiero compartirles ahora lo que fue mi primer día de clases hace ya 11 años, cuando hice transfer a la Universidad de Chicago en la que estudié. El primer día de clases, al tomar la lista de asistencia, el profesor nos pidió que el momento que mencionara nuestro nombre, le compartamos cuál era nuestro nombre de preferencia. Y nos explicó que podía ser nuestro nombre oficial o un apodo que nos guste o cualquier otro nombre con el que nos sintamos cómodos o identificados. A la par de esto, nos pidió también que compartamos nuestro pronombre de preferencia. Y esta pregunta a mí me causó muchísima confusión porque hasta ese momento nunca me había planteado el potencialmente tener o ponerme otro nombre o identificarme con un pronombre que vaya más allá del sexo biológico con el que nací. Este pequeño momento marcó un importante antes y después, no solo en mi vida personal, sino a nivel profesional, y me llevó a cuestionarme muchas cosas que pensaba saber hasta ese momento. El hecho de que los profesores en esta universidad decidan empezar el semestre planteando esta pregunta a los estudiantes dice mucho de la flexibilidad, apertura y empatía que está presente en sus clases. Y este momento es básicamente lo que detona mi interés y mi curiosidad en las dinámicas educativas, tanto dentro y fuera del aula, en conjunto con la misma práctica creativa. Y es justo eso lo que más adelante me guía hacia los estudios de la mujer y de género, lo cual a su vez me lleva a este momento y el tener la oportunidad de poder estar aquí parada frente a ustedes. Ese momento me llevó a armar también un currículum bastante específico durante mi tiempo estudiando en Chicago. Y buscaba no solo seguir esta curiosidad que ya se había despertado en mí sobre formas alternativas de ser y moverse en el mundo, sino tener también la oportunidad de poder educar e informar desde el arte sobre estos temas. Clases como Debating the Abortion Debate, donde debatíamos el debate sobre el aborto,
TransPeaks, donde exploramos la historia y la cultura de las comunidades e identidades transgénero con un enfoque particular en las obras en el cine, la televisión y los nuevos medios. Feminist Film Theory Seminar, curso en el que abordamos las contribuciones históricas de las mujeres al desarrollo de la industria cinematográfica. Wandering Uterus, Gender, Race and Medicine, curso interdisciplinario donde abordamos el tema de género, la raza y la medicina desde perspectivas culturales, históricas y científicas. Específicamente en esta clase analizamos la histeria, supuestamente causada por un útero errante, y otros padecimientos mentales asociados al sexo y al género. Y por último, Feminist, Queer and Transgender Studies, donde profundizamos sobre las teorías feministas, queer y transgénero. ¿Por qué les menciono estas clases y les cuento brevemente qué estudiaba en ellas? Porque estos cursos son excelentes ejemplos de la frase con la que empecé la ponencia. Esa idea de que no necesitamos permiso para repensar el mundo, lo que sí necesitamos es ganas de hacerlo. Y eso es lo que estos profesores, quienes propusieron estas clases desde necesidades urgentes bastante específicas, estaban planteando. Si se ponen a pensar, solo la idea de desmontar los sistemas que nos formaron ya es una posibilidad increíblemente potente de cambio y de mejora. Y ese hecho me lleva a retomar también lo que Dewey nos plantea, que es aprender sino una forma de vivir. Pero aquí es aprender se vuelve aún más imprescindible para la vida. Quiero que sepan también que hablo hoy y les comparto información desde la experiencia del aula, no solo como profesora, sino también como estudiante y también desde el estudio, como artista, curadora, gestora, espacios donde los límites entre arte, docencia y vida se disuelven. El aula se convierte entonces en una zona de encuentro, un territorio poroso donde los límites entre quien enseña y quien aprende se disuelven. Bell Hooks, escritora y activista social feminista estadounidense, autora de libros como Feminism is for Everybody y Teaching to Transgress, nos recuerda que enseñar es un acto de libertad, pero también un acto de amor. Amor entendido no como sentimentalismo, sino como compromiso con la transformación. En ese sentido, enseñar exige implicarse, ser afectado, conmoverse, dejar que el pensamiento pase por el cuerpo. Pienso el aula y por extensión el arte como una práctica de desobediencia amorosa, una práctica que rehúsa el control y la linealidad y que en cambio apuesta por lo incierto, lo frágil y lo inacabado. María Lugones, filósofa feminista, activista argentina y autora de los libros Género y Decolonialidad y Hacia un feminismo decolonial, habla de viajar entre mundos, de la capacidad de moverse entre diferentes formas de conocimiento sin pretender dominar ninguna. Esa idea me acompaña cuando enseño, cuando creo, cuando hago curadurías, la de moverme con cuidado, de forma situada, afectiva, consciente de que el saber se produce en tránsito. Tenemos que considerar que tanto enseñar como aprender son prácticas relacionales, políticas y afectivas, no son procesos técnicos. Tomando esto en cuenta, les invito a acompañar esta ponencia reflexionando sobre las siguientes preguntas, que son también las que guían esta charla y que a su vez forjan un aula donde los roles de docente, artista y estudiante tienen el potencial de transformarse de maneras significativas. ¿Qué es la escuela? ¿Qué roles estamos desempeñando y por qué? ¿Cómo podemos desarrollarnos desde y hacia el cuestionamiento? ¿Cómo concebimos y dinamizamos espacios de aprendizaje dentro y fuera de los espacios académicos? ¿Cómo usamos el tiempo en ellos? ¿Podemos acaso usarlo de forma deliberada, desacelerarlo, dejar que se despliegue? Estas preguntas no buscan respuestas cerradas, son más bien detonadores. En su libro Feltness, Research Creation, Stephanie Springey propone la noción de feltness, la cualidad de ser sentido, para pensar la investigación creativa como una práctica encarnada y afectiva. En ese sentido, la enseñanza se convierte en una práctica de sentir con, de dejarse afectar por el proceso mismo. La intimidad, dice Springey, es una forma de conocimiento que incomoda porque nos obliga a reconocer que el aprendizaje no ocurre en el plano abstracto, sino en el roce, en la cercanía y en la vulnerabilidad compartida. El aula, ese espacio que a veces parece tan rígido, puede transformarse en una piel porosa, una piel que respira, que escucha y que se deja atravesar. Y quizás al hacerlo podemos pensar en nuevas formas de aprender, más lentas, más afectivas y más colectivas. Cuando hablamos de educación atravesada por el género, no hablamos solo de teorías ni de políticas institucionales, hablamos de cuerpos. Cuerpos que sienten, que se cansan, que dudan, que se sostienen y sostienen a otros. Cuerpos que aprenden a existir en espacios que no siempre fueron pensados para ellos. Ese cruce entre cuerpo y conocimiento se vuelve un territorio fértil, un lugar donde la sorpresa no es un accidente, sino un método. Paulo Freire, educador y filósofo brasileño y autor de libros como Pedagogía del oprimido y Pedagogía de la esperanza, decía que enseñar exige coraje para amar y que la curiosidad es la base del pensamiento crítico. El aprendizaje entonces no es la repetición de lo sabido, sino un acto de descubrimiento. Aprender, especialmente desde el género, implica aprender a mirar de nuevo, a dudar de lo que creíamos seguro, a sentir el conocimiento en lugar de solo pensarlo.
En este sentido, la teórica Sara Ahmed, cuya área de estudio se centra en la intersección de la teoría feminista, la teoría queer y las teorías de la crítica de la raza, nos invita a pensar el género como una orientación afectiva hacia el mundo. En su libro Queer Phenomenology, Ahmed explica que nuestros cuerpos están orientados hacia ciertos objetos, deseos y modos de estar, y que la tarea política del feminismo, por ejemplo, consiste precisamente en reorientar esas direcciones. Ese concepto fue el eje de mi exposición Formas afectivas de reorientación, donde reuní artistas que trabajan desde la fragilidad, la escucha y la corporalidad. La muestra fue pensada como un laboratorio sensorial. Las piezas no se mostraban simplemente, se desplegaban como experiencias. Y este grupo de obras compartían las preguntas: ¿cómo aprendemos a estar con otros cuerpos? ¿Y qué significa tocar, escuchar, acompañar desde el arte? Ahí comprendí que el cuerpo no solo enseña, sino que es enseñado, por los materiales, por las miradas y por los silencios. Como afirma Bell Hooks, la educación como práctica de la libertad exige que reconozcamos lo que el cuerpo sabe incluso antes de que el lenguaje lo traduzca. El aula en ese sentido es también un cuerpo, uno múltiple, cambiante, atravesado por historias, memorias y emociones. En cada sesión de clase y en cada taller aparecen los fantasmas del género, las expectativas, los miedos, los hábitos heredados de cómo debería ser una mujer, un docente o un artista. Pero el cuerpo, como el aula, puede reaprenderse. Cuando pienso en mujeres difíciles, encuentro educativo y artístico, donde exploramos el feminismo junto a un grupo de mujeres creativas ecuatorianas, recuerdo los cuerpos moviéndose en el espacio de trabajo, bordando, conversando, riendo y hasta llorando. Y esa experiencia colectiva fue una coreografía de aprendizaje. Cada gesto abría una posibilidad y cada silencio tejía una red invisible. Como señala Stephanie Springay, el conocimiento sensible no se produce al margen del cuerpo, sino en su fricción con el mundo. Esa fricción, a veces incómoda, a veces luminosa, es el lugar donde la educación se vuelve verdaderamente política. Pensar la educación atravesada por el género es entonces pensar en una educación atravesada por la piel, una educación que reconoce la incomodidad como parte del proceso de descubrimiento, donde la sorpresa no es un error, sino una puerta, donde el cuerpo se convierte en archivo, en herramienta y en manifiesto. Y esta frase me encanta, porque no hay aprendizaje sin afecto y no hay afecto que no involucre un cuerpo. Y con esta frase en mente, quiero ahora compartirles el trabajo de 3 artistas queer locales que considero muestran bastante bien las distintas posibilidades de ensamblaje que pueden darse al momento de crear, comprendiendo ensamblaje como la posibilidad de expandir el horizonte de lo que significa hacer una obra de arte y llevando esas creaciones hacia posibilidades de enseñanza, cuestionamiento y quiebre. Desde sus muy específicas experiencias y caminos personales y desde su comprensión del mundo a través del arte, cada uno de estos artistas propone estrategias de contención y supervivencia considerando el cuerpo, la afectividad y la conexión como factores imprescindibles para la mejora del mundo en colectividad. Paula Paredes combina la fotografía documental con imágenes basadas en recreaciones. Su trabajo actualmente se centra en los problemas que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, explorando las actitudes contemporáneas hacia la homosexualidad en Ecuador. Su trabajo representa un desafío personal e íntimo a los prejuicios sociales e invita a repensar los discursos sobre las interacciones entre la sexualidad, la familia e individualidad en la sociedad contemporánea. Su práctica fotográfica hace hincapié en la narrativa visual, explorando la recreación fotográfica, la fotografía documental y el collage digital. Piel Adentro, proyecto descrito por la artista como una experiencia fotográfica interactiva, invita al espectador a explorar 15 historias que representan a las diversidades y disidencias sexogenéricas en el Ecuador contemporáneo. Este proyecto se despoja de etiquetas sociales y muestra una comunidad diversa en lo étnico, lo económico, lo generacional y lo emocional. También evita definir o encasillar el género y la sexualidad. Más bien los entiende como algo fluido que todas las personas vamos construyendo mientras buscamos afianzar nuestra propia identidad. Y esto de aquí es bastante interesante, el trabajo que hace Paola. Si es que tienen chance en algún momento, les invito a que entren a la web. Mediante las nuevas tecnologías, el proyecto rompe dinámicas usuales de la museografía y las artes visuales. El espectador se convierte en un performer que con el acto de tocar y desgarrar la imagen, devela un giro en la historia. Así, Piel Adentro transgrede y cuestiona cómo interactuamos con el arte, innova en la forma de narrar y crea una vivencia única, lúdica e individual. Para Melancolía de Vírgenes, Paola se enfoca en el término histeria, el cual se reconoce ahora como un diagnóstico derivado de una pseudociencia intrínsecamente vinculado a la misoginia y la dominación del hombre. Los síntomas eventualmente atribuidos a la histeria han sido comunes a lo largo de la historia. En la Europa del siglo XIX, los psiquiatras buscaron un término para describir esta enfermedad y crearon entre ellos la sofocación uterina, furia uterina, asma femenina y melancolía de las vírgenes. En última instancia, el término histeria sería elegido como el diagnóstico general para las mujeres que sufrían de dolencias sin raíz visible alguna. Uno de los personajes principales de la ciencia de la histeria fue Jean-Martin Charcot,
quien estaba a cargo del tratamiento de histeria en un hospital de París. Charcot generó una notoria obsesión con una paciente que se llamaba Agustín. Con tan solo 16 años, Agustín fue admitida en el hospital tras un episodio de violación traumática en su infancia, el cual llevó a su diagnóstico de histeria. Y en realidad lo que Agustín estaba sufriendo era estrés postraumático combinado con episodios esquizofrénicos. Una vez en el hospital, Agustín se convirtió rápidamente en la musa de Charcot, y cada mes Charcot dirigía talleres donde las mujeres histéricas eran puestas en exhibición. Este proyecto explora estas imágenes, centrándose principalmente en Agustín y redefiniendo la representación visual a través de la tecnología digital. Collage a manos cortados, cosidos e invertidos evolucionaron rápidamente en este resultado, o sea, animaciones, transformando a este archivo estático en una obra dinámico y contemporáneo. Estas piezas experimentales buscan concientizar acerca de un periodo en la medicina donde las mujeres eran sometidas a tratamientos inhumanos por parte de los hombres. Esta es la primera parte del manifiesto que Paola comparte en su web artística y ahora les voy a leer una parte que da cuenta de la necesidad de cambios urgentes y también de aceptación de todas estas realidades. Paola dice, nos apropiamos de los términos que se usaron para degradarnos, oprimirnos y desaparecernos. Somos parte de un lugar imaginario, de un país, una sociedad. Estamos en contra de la opresión, de la violencia, del machismo y de la discriminación social en torno a las sexualidades y el género. Somos el fruto de luchas pasadas, de gente que se abrió paso en la calle, a costa de su vida y de su libertad. David Joaquín Otelo, a.k.a. Davartis, es un artista visual y diseñador gráfico multidisciplinar interesado en la exploración de la identidad, la enfermedad, los paisajes latinoamericanos, la disidencia sexual, la performatividad de género y la conformación de afectos. Le interesan los procesos educativos alternativos y el fracaso como método de creación e investigación en artes. Davartis utiliza medios diversos para replantearse la complejidad que como humanos nos caracteriza, y son el error y la falla los terrenos sobre los cuales conduce su práctica artística. En Está bien no pensar en todas las cosas, su exhibición individual del 2023, David parte de sus experiencias para cuestionar los efectos que ejerce la heteronorma sobre los cuerpos maricas y propone otros modos de expandir las corporalidades. A través del dibujo, la cerámica y el tejido, se materializan propuestas que desencausan, expanden, deshilachan y tuercen las construcciones que rigen las percepciones sobre las corporalidades disidentes y enfermas, en un mundo que se conduce a su propia extinción. En el texto curatorial de la muestra, Santiago Ávila nos dice que en las obras de David aparecen promesas erráticas que transforman escritos en piezas de cerámica, notas médicas que condicionan y prescriben lo que el cuerpo está obligado a consumir como medicina. Estos gestos brotan del padecimiento y el gozo, de temores que se resbalan y convierten en barro cocido. Los pequeños objetos expuestos se desdoblan sobre sí mismos para retorcer las historias que no solo se imprimen en la materia, sino también en la conciencia de un cuerpo marica fijado y etiquetado por un sistema capitalista que oprime y extermina. Al final, escribe Santiago, todo sirve para sobrellevar la vida, para acompañarlos en los miedos y extrema preocupación por ver cómo se desparrama la misma, inequitativa, desierta y solidaria. La exposición propone formas de perderse que ayudan a atravesar la decadencia y pesimismo y fluir hacia nuevas orillas propias sin traducciones. Esta propuesta artística no es un desenlace a la existencia, sino una preocupación por valorar aquello que es frágil y nos permite desaprender para abrir sendas a lo desconocido. Ten Nudes fue la exhibición individual que Davartis realizó en la Galería No Lugar en 2022, pero que presenta una exploración empezada en 2020. En ella David busca repensar la idea del cuerpo masculino, tocando momentos claves como las hegemonías de representación, los deseos y las ficciones de distintos usuarios de aplicaciones de encuentro y la misma sexualidad en sí, conjugándose con la teoría queer. En la serie de Neones, El culo es un espacio político, Davartis explica que buscaba generar espacios seguros a los que se pueda entrar. El culo es universal, nos dice David, y si la sexualidad se basara en el culo y no los genitales, las relaciones de poder, dominación y género serían muy distintas. Davartis ve el arte como un proceso que nos hace sentir humanos y que nos libera, generando pensamiento crítico, pero que también necesita representación de cuerpos sexo-disidentes, razón por la cual consideraba importante plantear una muestra como una invitación a preguntarnos hacia dónde queremos ir, cómo están configurados nuestros cuerpos y principalmente cómo nos pensamos como comunidad. Personaje es una culebra travesti nacida en Ecuador, inmigrante nacionalizada como española. Se formó como psicoterapeuta en Quito y cursó estudios de posgrado en mediación e investigaciones artísticas en España. Desde 2015 combina su práctica como psicoterapeuta con su práctica artística. Ha sido precursora de espacios orientados al desarrollo social y la defensa de los derechos de comunidades vulnerabilizadas por el régimen cis heterocolonial,
así como de proyectos que proponen el cruce entre arte, espiritualidad, transformación colectiva, placer y principios políticos. En su recorrido aborda la apuesta espiritual y política de lo travesti como cuerpo epistemología, la niñez y la crianza, el transfeminismo, los procesos de migración, la relación a la frontera y la resistencia y acción anticoloniales, el espacio público y la noción de corporalidades desordenantes. Colorete Colorado es un cuentacuentos travesti, autogestionado, itinerante y en marcha desde el 2017, que está dirigido principalmente a niñes e invita a la participación también de personas de otras generaciones. El cuentacuentos travesti abre un espacio lúdico y de exploración de la expresión subjetiva, a partir de temas como la migración, la racialización, la disidencia o diversidad de género, la diversidad funcional, la resistencia anticolonial y, por supuesto, la vivencia travesti. Es decir, todo aquello que es parte de la realidad alrededor también de las niñas, pero que suele ocultárseles. Este cuentacuentos, desde una posición lúdica, intergeneracional, comprometida y radicalmente tierna, desata un espacio propicio para el juego, la curiosidad y la implicación de las niñas y quienes les crían y acompañan. Caballo en el espejo de obsidiana puede entenderse de distintas maneras, pero entre todas ellas, y tal vez la más importante, es un taller para el fomento de la autonomía corporal y la prevención del abuso sexual infantil, el maltrato en los núcleos de crianza, el bullying y otras formas de violencia sobre las niñeces. Este proyecto, que inicia en 2021, dirigido a niñeces entre 8 y 11 años de edad, explora y promueve la autonomía corporal, el autocuidado y la expresión personal más propia, por medio del juego, la ficción especulativa, la imaginación radical y la fantasía, o como personaje le gusta llamarla, ficción radical para futuros posibles. Este taller es un reclamo para la reapropiación del cuerpo, sus potencialidades y su agencia, y parte de las siguientes preguntas como detonantes. ¿Qué es un cuerpo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién posee el saber sobre mi cuerpo? ¿Mi cuerpo es solo lo que se ve de él? ¿Qué es mi cuerpo en relación a otros? Mi cuerpo, lo sé, lo reconozco, lo imagino. En él cuestionamos la hegemonía de la mirada y de los espejos, para profundizar y recuperar otras formas de percepción de la corporalidad propia y de la relación con otras, así como también con nuestro entorno y lo que le habita. Personaje considera que si a las niñeces les es permitido reclamar su cuerpo, cuidarlo, reconocerlo, hacerlo propio y también imaginarlo en la potencia de ser que representa y condensa, entonces el cuerpo es liberador, además de un buen compañero en el recorrido vital. Caballo tiene también una versión para adultez en el que dirige la atención a mujeres, feminidades y disidencias sobrevivientes de violencia machista. En él se explora la relación de las personas con su entorno y se pone en evidencia que la autonomía corporal es una herramienta fundamental para frenar la violencia patriarcal y reparar sus efectos en la persona sobreviviente. En su statement de artista, personaje nos dice: no tengo cuerpos, me ocurren cuerpos, ocurro con cuerpos. Lo travesti es un no lugar y potencialidad de movimiento. Soy una travesti culebra emplumada, soy una hierba mala, soy fisura, soy una fricción, habito el no lugar. Mi género es culebra, mi género es chuquiragua, mi género es neblina del páramo, mi género es perreo. Las travestis siempre llegamos tarde, incluso en nuestras vidas. Llegamos tarde, pero llegamos. Lo identitario tiene que hablarse y ha de hacerse para que pueda caer. Las identidades en fricción son temblor danzante. Soy un fracaso como hombre y como mujer. Celebro el lugar de existencia que vino de ese fracaso. Hay algo profundamente político en detenerse. En un mundo que exige producción, inmediatez y rendimiento, la pausa puede ser una forma de resistencia. La educación, si la pensamos desde el género, también necesita aprender a respirar, a desacelerar el ritmo del deber saber para escuchar el pulso de lo que aún está por ser aprendido. Bell Hooks escribe que la enseñanza es una práctica de presencia, y esa frase me acompaña cada vez que me siento frente a un grupo de estudiantes. Enseñar no es transmitir, es acompañar. Es cuidar los procesos del otro, incluso cuando son inciertos. Cuidar, dice María Puig de la Bellacasa, filósofa española y autora del libro Cuestiones de Cuidado, no es solo un acto de amor, sino también un trabajo ético y político que implica sostener lo frágil mientras lo transformamos. Ese gesto de sostener atraviesa muchas de mis prácticas. En Ventana hace un momento, el tiempo fue el material principal. La exposición reunió a 7 mujeres artistas cuyas obras parecían suspender el instante, piezas hechas de memorias ya borrosas, de sombras, de pequeñas acciones cotidianas que apenas dejan huella. Todo parecía suceder en un tiempo propio, un tiempo doméstico e íntimo. Esta muestra me permitió comprender que el mirar juntas también es una forma de cuidado, que mirar no es solo observar, sino demorarse en la presencia del otro, atender su vulnerabilidad. Como dice Donna Haraway, especialista en teoría feminista y autora del manifiesto Cyborg, staying with the trouble, quedarse con el problema, permanecer en él, es un modo de habitar el mundo sin pretender resolverlo todo,
sino sostener la complejidad que lo compone. En formas afectivas de reorientación, la expo que ya mencioné, esa misma lógica se extendió al espacio expositivo como un aula expandida. Los visitantes se movían dejándose afectar por los gestos de las obras. Había una especie de pedagogía del tiempo lento, de la sorpresa como método de aprendizaje. Sara Ahmed nos recuerda la importancia de dejarnos llevar por una orientación afectiva, una manera de moverse hacia lo que aún no entendemos, una dirección ética y corporal. Esa orientación requiere tiempo, tiempo para desaprender lo que la jerarquía nos enseñó, tiempo para reconocer la diferencia como una forma de saber y tiempo para permitir que lo inesperado nos afecte. El aula, como el taller o la galería, puede convertirse en un espacio donde esa temporalidad se practique, donde la lentitud no sea pereza, sino cuidado, donde el error no sea fracaso, sino hallazgo. Y allí la sorpresa se vuelve una estrategia epistemológica, aprender no desde la anticipación, sino desde el asombro. Y como dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos juntos, mediatizados por el mundo. Y ese juntos exige presencia. Exige sostener el tiempo de los procesos, los silencios y las pausas. Exige atención, escucha y una disposición a ser transformados por el encuentro. Cuidar es resistir la prisa, cuidar es dar tiempo y en el dar tiempo el aprendizaje se vuelve acto de fe. Confiar en que algo en algún momento germinará. Quizás enseñar, si es que esa palabra todavía no sirve, consiste en aprender con lo roto, con las fisuras, con los fragmentos, con todo aquello que se nos escapa de las manos. Una educación atravesada por el género parte de esa conciencia, de que el conocimiento no se construye desde la completud, sino desde la grieta, que aprender es también recomponer. Andrea Yunta, historiadora del arte e investigadora argentina y autora del libro Feminismo y Arte Latinoamericano, escribe que las artistas latinoamericanas emanciparon el cuerpo, pero también el conocimiento. En sus obras, la ruptura no es un final, sino un comienzo. Y ese gesto de quebrar para volver a mirar, de rasgar para dejar entrar la luz, ha marcado mi práctica. En Mujeres Difíciles, que también ya mencioné al inicio, a través del hacer hablábamos de nuestras historias, de los mandatos, de la dificultad como lugar de potencia. Cada gesto era un pequeño acto de sanación y el espacio de galería se transformó en un taller de reparación colectiva. Ese mismo impulso dio forma a esta exhibición, Things That Matter o Hacer con lo Roto. Aquí la curaduría fue pensada como un método pedagógico. Las obras reunidas, fragmentos de identidades y recuerdos, tejidos descompuestos y materiales precarios, proponían una estética del cuidado. Lo roto no era ocultado ni reemplazado, sino atendido. El público se movía entre la delicadeza de los restos, y el espacio se volvía una aula expandida, donde el aprendizaje emergía del tacto, del mirar con respeto, de reconocer la fragilidad como una forma de saber. Judith Butler, filósofa judeo-estadounidense y una de las teóricas fundacionales de la teoría queer y autora de libros como Who's Afraid of Gender, nos recuerda que la vulnerabilidad es relacional, que ser vulnerables no nos debilita, sino que nos vincula. Desde esa perspectiva, el aprendizaje atravesado por el género no busca blindar, sino abrir. Abrir para descubrir, abrir para sorprenderse y abrir para reconstruirnos juntos. Si aceptamos que el aprendizaje no es una línea sino una constelación, como dice Pilar Flores, coautora del libro Aprendizajes para la Convivencia, entonces enseñar consiste en habitar el desconcierto, en permitir que algo nos sorprenda, que algo se rompa, que algo se reconstruya de otro modo. Una educación atravesada por el género requiere justamente eso, metodologías que desestabilicen las jerarquías del saber, los ritmos productivos y las lógicas del control. En el aula, estas ideas se traducen en prácticas. Y en esta última parte quiero compartirles algunas propuestas de ejercicios pedagógicos que, inspirados en las obras de Paola, Dabartis y Personaje Personaje, pueden ser llevadas al aula de clase como una forma de romper con métodos de enseñanza que no necesariamente son los más empáticos, flexibles o abiertos. Estos ejercicios no son modelos cerrados, sino invitaciones abiertas. Cada una nace de la escucha, del riesgo y de la disposición al cambio. Trabajar desde el descubrimiento, la sorpresa y la reconstrucción significa hacer del aula un espacio vivo donde el conocimiento no se imparte, sino que se encarna. Como escribió Audre Lorde, escritora afroamericana, feminista y activista por los derechos civiles y autora de Your Silence Will Not Protect You y Sister Outsider, el aprendizaje debe ser también una erótica, debe tocarnos y debe cambiarnos. Y es en ese tocar, en ese dejarse afectar por el mundo, por los otros y por el propio error, donde la educación se convierte finalmente en arte. Inspirados por la idea del error o fracaso como detonador creativo, podemos tomar en cuenta la serie Me duele el costado cuando pienso demasiado de Dabartis. Al ser la arcilla un material frágil en todos sus estados y al ser un material vivo, la cerámica involucra un importante proceso de paciencia, flexibilidad y apertura con los resultados. Si no han trabajado con cerámica, les puedo contar que el producto final dentro de esta práctica no siempre sale como se espera, ya que hay muchos factores que inciden en las piezas tanto pre como post quema.
y los resultados serán siempre diversos y a veces inesperados. Y de la misma forma, podemos plantearnos la posibilidad de pensar el aula como un espacio donde el error se convierte en un acontecimiento estético, rompiendo el miedo al juicio y abriendo posibilidades creativas inesperadas. Las obras en cerámica dejan ver cómo para perfeccionar la técnica se debe cometer errores, empezar una y otra vez, y esto es lo único que permite comprender la realidad del oficio y de la experiencia. Dentro del aula propongo ejercicios de creación colectiva donde los errores no se corrigen, sino que se archivan, se observan y se nombran. Los estudiantes pueden registrar los procesos fallidos como parte esencial del aprendizaje, y este archivo del error se convierte en una coreografía de lo inesperado, una forma de pensar el conocimiento como materia viva, siempre en transición. El diálogo, cuando se encarna, es también una forma de danza. Habla Travesti es un ejercicio colectivo y participativo de mirada crítica y palabra desenfadada sobre cultura visual, acompañado por la lengua de personaje a personaje. El formato de esta propuesta escénica también puede llamarse conferencia performática, siempre y cuando se tenga en cuenta que la implicación del público es central en esta práctica, que se realiza a través de la palabra y también del movimiento corporal. Habla Travesti propone una tecnología que permite desviar la mirada y así también lo somático hacia no solo lo que es visible, sino aquello incapturable, brumoso, cambiante y dinámico que persiste, que hace mundos otros. Al ponerse de manifiesto, nos informa hacia otras posibilidades. Habla Travesti propone desatar en sus participantes un posicionamiento proveniente del modo de habitar el mundo que personaje a personaje reconoce en la potencia travesti. Y proyectos como este, y como muchos de los otros de personaje a personaje, nos invitan a considerar que el arte no siempre es el resultado, sino el proceso de enunciación, el derecho a hablar, a ser escuchado y a reescribirse. Inspirado en este proyecto, en el aula podemos implementar círculos de conversación performativos, donde los cuerpos y los gestos también son lenguaje. Cada estudiante puede traer un objeto personal que activa una memoria. Y las conversaciones no tienen que seguir un orden jerárquico, sino que se tejen, se bifurcan, se interrumpen. Lo importante, en muchos casos, es cómo nos escuchamos más allá de lo que decimos. Y estas dinámicas transforman el aula en una constelación afectiva, donde aprender se parece más a respirar juntos que a acumular información. Frente al vértigo neoliberal del rendimiento, la lentitud es resistencia. El arte textil, la cerámica, el bordado o el tejido colectivo ofrecen ritmos que se oponen al mandato de la inmediatez. Estas obras textiles de la serie realizada por Davartis, Posibles estructuras para el llanto, y trabajadas con la técnica de Tofting, dan cuenta de la necesidad de pausar y generar un contacto real con el material al momento de crear obra, ya que no es solo el material lo que permite la creación, sino también la intención, la historia detrás y el sentimiento específico que impulsa la obra. En el aula podemos utilizar materiales táctiles como arcilla, telas, papel, para activar conversaciones. Y un ejercicio recurrente consiste en crear diarios materiales donde cada estudiante plasma sus procesos de aprendizaje en objetos, que pueden ser tejidos, collage, fragmentos escritos o bordados. Esta práctica transforma el conocimiento abstracto en algo sensible, corporal, donde las manos piensan y el tiempo se desacelera. Como señala María Lugones, aprender implica viajar entre mundos y reconocer que todo conocimiento es relacional. Cosas como el género, la clase, el territorio o la lengua no son obstáculos, sino las coordenadas mismas desde donde pensamos. Podemos aprender mucho de artistas que encarnan este desplazamiento, ya que hacen del dolor social una forma de denuncia y cuidado, transformando el testimonio en pedagogía. En el proyecto de Paola, Mujeres en el Paro, la mujer indígena es a la vez símbolo e individuo. En la jornada de 11 días de huelga nacional de octubre del 2019, sus rostros fueron testimonios de lucha y resistencia. Al interior de la masa de cuerpos y voces que se enfrentaban a las fuerzas del Estado, estaban camufladas sus historias personales como hijas, esposas, madres, hermanas y compañeras, pero también sus luchas como trabajadoras del campo, guardianas del agua, de las semillas, de la selva, los animales y el conocimiento. En los últimos días de la marcha, Paola recogió testimonios de 13 mujeres indígenas, y las preguntas que les hizo fueron muy sencillas. ¿Por qué están aquí y cómo se sienten? Entre gases lacrimógenos, escribieron sus sensaciones en el papel, muchas de ellas distraídas y preocupadas, pero todas con la fuerza y la sabiduría de quien tiene claro su objetivo de lucha. ¿Qué podemos hacer en el aula? Podemos invitar a los estudiantes a mapear su propio territorio afectivo. Desde dónde hablan, qué voces habitan su cuerpo, qué heridas o placeres los configuran. Este mapeo se materializa en obras colaborativas, donde la biografía se convierte en archivo político. Inspirados en Piel adentro de Paola, donde las historias se develan al desgarrar la imagen, y Caballo en el espejo de obsidiana de personaje a personaje, donde la pregunta ¿qué es un cuerpo? Se convierte en detonante pedagógico, podemos plantear la construcción de cartografías de identidad, como la posibilidad de explorar la noción de que la identidad no es fija, sino una composición de capas y afectos. En el aula podemos pedir a los estudiantes que creen un mapa personal
donde marquen los hitos que han influido en cómo entienden su cuerpo, género y afectividad, basado en palabras escuchadas, imágenes vistas, prohibiciones, libertades, momentos de miedo o poder. Curar, del latín curare, cuidar, implica crear condiciones para que algo se relacione. Y podemos comprender el acto curatorial como mediación, como un modo de enseñar sin jerarquías y de desaprender sin culpa. Esta exposición positiva, Residencia Artística de Cultura VIH Latinoamericana, de la que participó Dabartis, es un gran ejemplo de cómo podemos proponer la curaduría como pedagogía del encuentro. La muestra reunió a 9 artistas latinoamericanos con VIH, quienes a través del arte buscan combatir el estigma y la discriminación. Los participantes sitúan la cura como una posibilidad para artistas y activistas para crear espacios de intercambio e inventar nuevos lenguajes y estéticas en donde el horizonte radical sea la defensa de la vida y el derecho a disfrutar sexualidades placenteras y libres, así como soñar futuros donde todas las vidas importan y en donde se transforman cada una de las relaciones sociales que nos impiden exigir una respuesta global al VIH. En el aula se pueden diseñar exposiciones efímeras con los estudiantes, donde cada quien propone una obra, una historia o un concepto que dialogue con los demás. La curaduría deviene en conversación, organizar saberes en lugar de imponerlos. Esta práctica enseña a escuchar, a negociar y a imaginar formas colectivas de conocimiento. A partir del proyecto Melancolía de Vírgenes, donde Paola trabaja desestabilizando archivos opresivos y releyendo historias médicas patriarcales, podemos cuestionar las narrativas enseñadas y aprendidas, descubriendo a la par la potencia política de reinterpretar la historia. Aunque sea una realidad que hay una cantidad inmensa de historias que nos han sido compartidas como realidades absolutas y únicas, y a pesar de que, por supuesto, que esas realidades hayan impactado en las nociones que hemos desarrollado sobre nosotros mismos y sobre quiénes somos o podemos ser, Paola y Dabartis nos muestran que hay pequeños espacios de resignificación de aquellas realidades impuestas. Paola en este proyecto trabaja sobre historias múltiples de identidades sexodiversas, y David expande y tuerce narrativas hegemónicas sobre el cuerpo y a través de ambas propuestas nos invitan a comprender que las historias no nos pertenecen completamente y que pueden ser reconstruidas en la colectividad. Aquí podemos proponer a los estudiantes traer un archivo personal o familiar, que pueden ser fotos, recetas, objetos, audios, historias escritas, y pedir a cada estudiante que la entregue a otro para ser expandida, cuestionada o recontada desde otro punto de vista. Posteriormente, el autor original del archivo puede reinterpretarlo mediante collage, tejido, reescritura o intervención digital, tomando en cuenta las adiciones y nuevos puntos de vista incluidos por sus compañeros. En las aulas coexisten cuerpos, historias, identidades y hasta violencias distintas. ¿Qué implica nombrarse en espacios como estos? Nombrarse es un gesto político que puede ser visto como mínimo, pero que lleva consigo el potencial de cambiar la ética del aula y también la vida. Autonombrarse también puede ser un acto de reparación simbólica. Crear ambientes dentro y fuera del aula donde se manifieste el reconocimiento y la seguridad afectiva es imprescindible al momento de querer generar vínculos con otros que trascienden lo inmediato, lo superfluo y que den paso a dinámicas horizontales donde cada uno de los participantes tiene la oportunidad de establecer una identidad propia, real y sólida. Aquí podríamos plantear un ejercicio utilizando el collage a partir de la construcción de una imagen visual que es elaborada considerando los fragmentos que nos componen, las distintas personalidades, los gustos, las preferencias, las historias y los caminos. Y posterior a esa construcción de ese collage, podemos abrir una conversación sobre qué significa autonombrarse, el poder político y social del mismo y las distintas aristas y complejidades que tomamos en cuenta el momento de reconocernos humanos y aceptarnos tal cual somos. A pesar de la sencillez de estos ejercicios, todos estos ejercicios tienen el potencial de profundizar sobre cuestionamientos importantes tanto dentro como fuera del aula. Y a pesar de que yo las planteo desde el campo del arte, pueden ser modificadas para ser ampliadas y abarcadas desde otros campos académicos. Estas aproximaciones no buscan domesticar la educación, sino desordenarla amorosamente. Hacer del aula un espacio donde la sorpresa sea posible, donde el aprendizaje ocurra desde el contacto, la vulnerabilidad y la reconstrucción. Porque aprender con lo roto es recordar que el conocimiento también se quiebra, que el descubrimiento implica perder el piso, que la sorpresa es el temblor del pensamiento vivo y que reconstruir, como el arte, como la vida, es un acto profundamente colectivo. Si tengo que retomar las preguntas planteadas al inicio y que detonaron esta ponencia, entre todas creo que me quedaría con ¿qué roles estamos desempeñando y por qué? Porque es justamente este tipo de cuestionamiento el que nos permite seguir avanzando, ya sea dentro de la academia, la galería, en comunidad o solos, no en línea recta, sino en oscilaciones un poco más flexibles, amistosas y necesarias. Oscilaciones que repercuten en mayor o menor medida en los espacios que dirigimos y habitamos.
Si hace 11 años, en este primer día de clases en Chicago, me hubiesen dicho que ese momento impactaría tanto mi camino como mujer y como humana, y que ese impacto derivaría en todo lo que hoy en día pongo en práctica como artista, educadora y curadora, jamás lo hubiese creído. Sin embargo, tengo muy presente cuando María Lugones decía que el amor es la práctica del compromiso con la relación. Y pienso en esa frase cada vez que entro a clase, cada vez que decido involucrarme con otros en sus proyectos o plantear un proyecto personal nuevo. Y me digo, educar, como crear, es comprometerse con la relación, con el fragmento, con el otro, con el mundo roto y por hacer. Cuando pensamos en lo roto, el espacio se llena de palabras como paciencia, historia, cicatriz, tiempo, resistencia. Como humanos, somos atravesados por una cantidad infinita de rupturas. Pensar cuántas de todas ellas son atravesadas por el género es importante y necesario. A través de esas rupturas, a veces lloramos, a veces reímos, pero siempre, si nos permitimos la apertura, aprendemos. Gracias. Súper bien, por contarme. Muchas gracias por tu valiosa intervención, Saskia. A continuación vamos a abrir el espacio de preguntas y en honor al tiempo será muy breve, así que por favor alcen las manos para que nuestro equipo les pueda asistir con el micrófono, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, justamente como hablabas de educar, de aprender, de crear espacios lúdicos y didácticos para aprender, mi pregunta es como, igual con esta línea artística, para ti, ¿cuál sería el mejor modo de enseñar o ayudar a explorar a las nuevas infancias las realidades queer que hay? Yo creo que el trabajo que hace personaje es bastante importante. Yo personalmente, en la investigación que estaba haciendo para esta ponencia, recién le descubrí, y en realidad Paola me recomendó chequear el trabajo de personaje, y creo que ese tipo de dinámicas son súper importantes porque rompen con estas ideas de que lo queer no es normal y que lo queer es, por decirlo en otras palabras, a veces como lo maligno o lo que no está como correcto. Pero si ves las fotos y lees sobre las experiencias en el proyecto de personaje, es maravilloso ver a familias que traen a sus niñas a tener estas experiencias. Y yo creo que si es que desde el inicio les empezamos a formar en la idea de que el mundo es extremadamente diverso, en lugar de binario, los niños ya crecen de esa forma. O sea, en lugares como Suecia, desde que son pequeños, creo que, espero no estar diciendo, inventándome esto, pero lo vi en un documental, hay un pronombre que se usa hasta cierta edad en los niños, que no es ni mujer ni hombre, sino que es un pronombre como integrado y diverso, por así decirlo, para que más adelante puedan ser ellos mismos los que puedan como identificarse con un pronombre propio, por ejemplo. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, los resultados de experiencias como esas, no son resultados que son negativos para la sociedad en lo absoluto, más bien estás generando comunidades que son completamente respetuosas, abiertas, empáticas, que es lo que nos hace muchísima falta a veces en el contexto latinoamericano, en general en el mundo, pero creo que es una cuestión de ir un poco perdiendo el miedo a exponernos a ese tipo de experiencias y darnos cuenta de que las estructuras con las que hemos crecido no necesariamente son correctas. Simplemente pensamos que están bien porque las hemos ido replicando y porque no hemos tenido ninguna otra opción. Pero yo creo que desde el arte más bien hay tanta empatía y tanta apertura hacia ese tipo de temas, que hay muchísimas obras de muchísimos artistas que no necesariamente son queer, que igual están proponiendo este tipo de aprendizaje y enseñanzas desde sus obras. Entonces es un poco cuestión de permitirles a las infancias acercarse a ello y aprender que está bien que haya diversidad y que está bien que otra persona sea diferente a lo que uno ya conoce. Yo tengo una pregunta. Va por la misma línea, pero más bien yo trato de pensar cómo serían formas en las cuales podríamos democratizar este conocimiento, capaz para personas que no tienen el capital social, económico o simbólico para poder entender la carga conceptual que viene detrás de todas estas expresiones artísticas, que no es que es tan fácil, ¿no? O sea, como tratar de construir el concepto de género viene con crisis existenciales e identitarias ahí mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para aproximarme?
te digo, contextos tal vez más rurales o contextos tal vez más intergeneracionales o cosas así. Pero tú hablas como desde las infancias o solo como a un público en general, digamos. O sea, las infancias me parece interesante, pero creo que ya lo preguntó mi compañero. Entonces yo estoy hablando desde tal vez otras personas en las cuales no sea la edad en sí lo que sea el impedimento, porque capaz no está en una edad cognitiva en la cual puedan entender los conceptos, sino tal vez está en una edad en la que sí, pero la vida no les ha permitido por diversas situaciones. Yo creo que en ese sentido hay muchas comunidades y también muchos artistas, muchas organizaciones que creo que están tratando de democratizar ese tipo de información. No se me vino ahorita a la cabeza específicamente ninguna en el Ecuador, por ejemplo, pero sé que las hay y sé que hay propuestas como, asimismo como personaje a personaje, desde fanzines, por ejemplo, que tienen información mucho más resumida sobre temas importantes, mucho más accesibles también en términos económicos, y también con un lenguaje y unas imágenes que yo creo que son bastante más amigables para un público que no necesariamente ha estado conectado con la teoría académica, por ejemplo. También hay muchos espacios desde organizaciones sociales donde yo creo que se están proponiendo distintos tipos de ejercicios que pueden como reconocer este tipo de diversidades. El mismo Festival X, por ejemplo, yo sé que eso es algo como para edades mayores, digamos, pero presenta obviamente como una serie, o sea, muchísima información. El día viernes, no, ¿el día qué día estuve? El día viernes o sábado estuve en el CAC, estaba en las Pachacuir. Entonces, hay muchas, desde la música misma, ¿cachas? Desde las obras de teatro, que también pueden ser hasta callejeras. Yo creo que hay muchas formas de ampliar esa información, pero lo que yo siempre digo concerniente a esos temas es, tienes que tú querer aprender, porque realmente la información, si te pones a ver y reflexionas, la tenemos alrededor mismo. Es ver a tu compañero de universidad o tu compañero del colegio que sabes que de repente tiene o lleva una forma alternativa de moverse en el mundo y preguntarle, oye, ¿cómo es tu experiencia? Yo creo que es un poco abrir la mirada y estar dispuestos a también tener esa apertura a estos diálogos que realmente deberían nacer siempre desde la cotidianidad y desde el día a día. Linda pregunta, gracias. Gracias a ti. ¿Ya? De parte de la Universidad de las Américas y de la Escuela de Psicología y Educación, queremos agradecer por tu participación dentro de este evento tan importante, por lo que queremos entregarte un presente simbólico por tu valioso aporte, Saskia. De igual manera, queremos agradecer el valioso apoyo de nuestros... Chao, chicas, en la parte virtual. Chao, profe. Gracias, profe. Chao.